Si eres un predicador apasionado con la palabra de Dios, no te lo puedes perder. Del 10 al 11 de noviembre próximo en el Seminario Teológico Adventista de Cuba, Gran Simposio de Predicación Bíblica, con algunos de los mejores predicadores internacionales que disertarán sobre temas de tu interés. Si quieres ser un predicador efectivo y actualizado, esta es tu hora. Gran Simposio de Predicación Bíblica. Listos para la clase ahora. Me pidieron trabajar el arte de predicar las narrativas bíblicas. Eso es un tema bastante abarcante y debo confesar que probablemente yo no tenga el dominio de todo lo que es narrativa bíblica. Sin embargo, decidí hacer ya un poco más específico el trabajo en el enfoque desde el Nuevo Testamento. Quiero hacer esto como un taller práctico. Sería bueno que se tome nota, aunque yo voy a dejar esto disponible para todos, las presentaciones. Y sería bueno también que tengan la Biblia, porque vamos a hacer esto va a ser muy práctico, nada tan teórico. Antes de hablar de el arte de predicar las narrativas bíblicas, quiero hacer 3 especificaciones de algo que ustedes van a escuchar muchas veces durante a ver, ahora tengo el problema que no me pasa aquí. Voy a ver. Aquí. Primero, ustedes van a escuchar muchas veces, yo no soy un experto en homilética ni en predicación, sin embargo, esta definición no la he tomado en ningún libro de qué es predicar, en mi punto de vista. ¿Qué significa predicar? Yo creo que es el arte de exponer la aplicación del texto bíblico. Y si me pregunta ya usted, si estuvieron ayer en todas las ponencias de ayer, yo creo en la exposición, en la predicación expositiva. Las demás, amén, pero la expositiva es la que considero que es la que me siento yo más cómodo predicando. Y significa eso, el arte de exponer la aplicación del texto bíblico. Fíjese, el texto bíblico se puede interpretar y se puede aplicar. Y para un buen sermón hay que hacer ambas cosas. El sermón ya va más a la parte de la aplicación y se hace de forma clara y convincente después de un cuidadoso proceso de interpretación. Y es donde fallamos muchos predicadores a veces, que vamos a la primera parte que tiene que ver con la aplicación y olvidamos que tenemos que pasar por un proceso de interpretación de lo que Dios ha revelado en su palabra. Eso es algo vital que nosotros debemos tener presente. Así que para el bien de esta clase, de esta presentación ahora, es bueno tener pendiente eso. Predicar 2 cosas. Primero, es exponer la aplicación del texto bíblico y número 2, eso es el resultado de un proceso cuidadoso de interpretación. Yo me voy a concentrar no tanto en la exposición ahora, sino más en la interpretación del texto bíblico. La narrativa bíblica, esto es una definición de un diccionario bíblico, del diccionario bíblico Lexham, y lo que dice más o menos, la narrativa es el modo de discurso que cuenta una historia. Como antología de textos de múltiples géneros, la Biblia utiliza muchos modos diferentes de discurso, pero el más destacado es la narrativa. Dependiendo de cómo se cuente, al menos la mitad de la Biblia está escrita de forma narrativa. Por lo tanto, la forma en que interpretamos la narrativa afecta en gran medida cómo interpretamos la Biblia. Y eso es importante. Lo segundo que quiero enfatizar. Primero, definamos bien predicación. Segundo, quiero definir bien la narrativa. Narrativa bíblica es la forma de discurso como se expresa algo. Es cuando la Biblia cuenta historias, cuando registra historias de diferentes formas. ¿Cómo la Biblia registra historias? La narrativa bíblica, y es lo tercero que quiero hacer,
es la diferencia entre narrativa bíblica y sermón narrativo. La narrativa bíblica tiene un enfoque hermenéutico y exegético. Y yo puedo trabajar narrativa sin necesidad de enfocar un sermón. No sé si me doy a entender. Lo puedo hacer para hacer una exégesis, para hacer una investigación bíblica. El sermón narrativo es un enfoque homilético puramente. Cuando yo predico de una narrativa, debo tener en cuenta ciertos detalles para enfatizar en el bosquejo de mi sermón y en la forma como presento el sermón. Pero no debemos confundirlo con narrativa netamente. Narrativa también se concentra en el estudio de las pautas de los textos narrativos de la Biblia a fin de interpretarse correctamente. Sin embargo, en el sermón narrativo se concentra en organizar el cuerpo de un sermón alrededor de textos narrativos. O sea, yo organizo mi sermón mirando los textos narrativos. Yo predico de la parábola de las 10 vírgenes. No es lo mismo que predicar de Romanos 5, porque son dos géneros literarios diferentes. Uno es narrativo, las 10 vírgenes, el otro es retórica pura, argumentos, que pertenece al género epistolar. La narrativa bíblica es flexible y sirve para cualquier investigación bíblica o doctrinal, pero el sermón narrativo es exclusivamente para la predicación. Un sermón solo se predica, pero yo puedo trabajar narrativa para muchas cosas más, para un exégesis, para conocer la Biblia, para todas las cosas. Yo no voy a entrar en el campo milético. Yo quiero quedarme con los predicadores que están preparando su sermón. ¿Cómo preparar un buen sermón narrativo? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta para interpretar una narrativa? Vamos a aprender cómo la narrativa tiene cosas diferentes a todo lo demás en la Biblia y cómo podemos hacerlo bien. Por ende, esta presentación se concentra en el campo de la narrativa bíblica de la perspectiva exegética, porque eso es a lo que yo me dedico, lo que he estudiado, lo que enseño y lo que trabajo es exégesis bíblica. Primero, identifiquemos la narrativa. La narrativa es generalmente relacionada con contar historia. Así que es fácil, no hay que ser un experto, no hay que tener un PhD para usted identificar narrativa en la Biblia. Abra la Biblia y usted va a ver si está contando una historia, eso es narrativa. Si está en el contexto de una historia, porque está dando detalles de cosas del pasado, eso es narrativa. Y eso es importante que lo sepamos. En la Biblia es un poco más complejo que eso y hay que identificar no solo qué es narrativa y qué no es narrativa. En la Biblia tú tienes también que identificar qué tipo de narrativa tú estás teniendo. Y yo les pongo esta tablita, que es importante la tablita porque no la encontré en ningún lado. Tuve que sentarme a pensar y ver cómo lo organizamos esto, porque no hay mucho escrito de esto. En el Antiguo Testamento, todo el Pentateuco es narrativa. Y los tipos de narrativa del Pentateuco son legal y narrativa general. Por ejemplo, la historia de Abraham, ¿es legal o general? Es general. La legal empieza en Éxodo, cuando Dios comienza a dar leyes y a contar las leyes. Éxodo. Levítico es totalmente legal. Números es una mezcla de legal con general, igual que Génesis. Deuteronomio es una mezcla igual también. Los libros históricos que van desde Josué hasta Nehemías, todos tienen narrativa general, pero también tienen crónicas, registros. De hecho, hay 2 libros del Antiguo Testamento que se llaman crónicas. 2. Y la narrativa también tiene registros, tiene informes, etc. Los libros proféticos, que empiezan ¿con quién? En el Antiguo, con Isaías, y van hasta Malaquías, son una mezcla de 2 cosas. Tienen narrativa profética y hay uno de ellos que tiene narrativa apocalíptica. ¿Cómo se llama ese? Daniel. Me encanta, ustedes son un grupo excelente. Cuidado, ¿ya ustedes sí sabían eso? A lo mejor yo estoy redundando, lloviendo sobre lo mojado,
Excelente grupo. Muy bien. En el el resto del Antiguo Testamento es solo poética. ¿Y dónde hay poética? En Salmos, en los sapiensales, y también hay poética en los profetas. Los profetas tienen una mezcla. Tú lees Isaías, tiene poemas y tiene narrativa. Lees a Jeremías, tiene poemas, tiene narrativa. En el Nuevo Testamento, aquí puedo hablarles un poquito más, con un poquito más de énfasis, los evangelios tienen narrativa general, narrativa de tipo evangelio, tiene parábolas, sermones y discursos. Yo soy de los que creen que el concepto que nosotros conocemos como evangelios no es el nombre de un libro, sino es el nombre de un género literario que inventamos los cristianos. El evangelio es un tipo de biografía que no es una biografía, pero es un tipo de biografía que en el contexto del cristianismo nosotros hemos desarrollado y llegó a ser un tipo de literatura, narrativa evangelio. Tenemos parábolas, sermones y discursos, y tenemos, por supuesto, narrativa apocalíptica con el libro, obviamente, del Apocalipsis. Así que en el Nuevo Testamento, la mayor cantidad, en el Antiguo, la mayor cantidad de literatura es narrativa. En el Nuevo, la mayor cantidad de literatura es retórica. ¿Cuántos libros hay en el Nuevo Testamento? ¿Cuántos? Y de los 27 que hay, ¿cuántos son cartas? 14 son de Pablo. Y las generales son 7 y 14 y 7 son. Entonces, ¿cuánto coge 27 menos 21? Nada más hay 6 libros que no son cartas. ¿Y cuáles son? 5 libros, 6. Los 4 evangelios, Hechos, y yo le voy a hacer una pregunta a ver si alguien se la sabe. ¿Hechos qué es? Narrativo. Hechos también es un evangelio, tiene el mismo concepto narrativo del evangelio. Lo único que el evangelio es exclusivo de la vida de Jesús y Hechos es de los seguidores de Jesús. ¿De acuerdo ahí? Tenemos Hechos, Apocalipsis y los 4 evangelios. Los 3 sinópticos y Juan forman el Nuevo Testamento. ¿Estamos claros con eso? A ver, ¿quién me lo repite? Pero no hay. Ahora, ¿quién me lo repite? En el Nuevo Testamento, ¿cuántos géneros literarios hay? Se lo voy a poner más fácil. ¿Dónde hay narrativa en el Nuevo Testamento? No, levante la mano para yo verlo. Párese ahí en el micrófono. Dígamelo, usted venga. Ahí en el micrófono, venga. Sí, venga. Ah, perdón, yo pensé que usted había dicho así, yo. 6 narrativos. Sí, ¿cuáles son? Los 4 evangelios. ¿Los 4 evangelios? Hechos y Apocalipsis. Hechos y Apocalipsis. ¿Y cuáles tipos de narrativa hay allí? ¿Qué cosas tú puedes decir? Esto es narrativa. La narrativa de los evangelios. ¿Evangelios? La narrativa de Hechos, que es de los apóstoles. Ajá. Y la narrativa apocalíptica, que es Apocalipsis. Que es Apocalipsis, por supuesto. Ya puede dar la clase de literatura del Nuevo Testamento casi. Ahora otra pregunta. Dentro de los evangelios, ¿cuántos tipos de narrativa podemos identificar? Cosas que diga, eso es narrativo también. Parábolas, sermones, discursos y narrativa general. Lo general es cuando tú cuentas una historia. Vamos a ver algunos elementos que tiene toda narrativa, que ustedes tienen que ser, cuando usted va a interpretar y a leer una narrativa, tiene que decir, esto hay que identificarlo, hay que sacarle esto aparte. Y esto es mucho ya del campo de la literatura. Pero quiero ver esto rapidito con ustedes. Elementos de la narrativa importantes. El primero es el narrador. Oiga, narrativa es porque tiene un narrador. El narrador no está necesariamente presente en la historia. El narrador es una voz
o el hablante que transmite la historia al lector. Y el narrador lo sabe todo, porque el narrador sabe hasta lo que están pensando los caracteres. ¿Ustedes sabían? En Marcos 2, por ejemplo, Jesús rompieron, y vamos a ver eso en detalle ahorita, rompieron el techo, bajaron un enfermo, un paralítico del techo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Y qué dijo el narrador de Marcos? Que cuando Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados, Jesús escuchó lo que dijeron los fariseos. ¿Qué hicieron los fariseos? Lo pensaron. Ahora yo te pregunto, ¿cómo el narrador sabe que los fariseos pensaron que Jesús estaba haciendo blasfemia? El Espíritu Santo, digamos que en el caso de la Biblia. Pero si yo fuera que estuviera escribiendo una novela, por ejemplo, o un cuento, que son parte de la narrativa, yo también me le meto a la mente a la persona. No sé si me doy a entender. El narrador tiene una flexibilidad para contar la historia que es única. Cuando yo estoy interpretando la Biblia, yo tengo que escuchar al narrador. Tengo que escuchar al narrador cuidadosamente, porque el narrador le va a dar un énfasis a la historia, le va a dar detalles a la historia, colores a la historia que no va a aparecer en otro lado. Les pongo otro ejemplo. Esa historia que yo mencioné hace un ratito del endemoniado gadareno, Lucas, el capítulo 8 menciona que cuando Jesús pasó a Gadara, un endemoniado vino donde él. Pero Mateo dice que eran 2. ¿Y cuántos eran? 1 o 2. Pues claro, eran 2. ¿Y por qué Marcos nada más se acordó de 1? Porque el narrador solo se concentró en el milagro de 1. ¿Por qué? Tiene una razón. Y entonces el intérprete mira todos esos detalles, viendo solo ¿a quién? Al narrador. El eco del narrador, los temas del narrador. Otro ejemplo, Mateo capítulo 5, en un ejemplo de una narrativa discursiva, la famosa bienaventuranza. Jesús dijo, a ver, ¿cuántos se saben la bienaventuranza de memoria? Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos, Lucas capítulo 6, otra vez la bienaventuranza. Lucas dice, bienaventurados los que tienen hambre y tienen sed. Termínelo. ¿De qué? Lucas no dice que de justicia. Es hambre de verdad y sed de verdad. No de la verdad, del estómago vacío. No sé si me doy a entender. ¿Por qué el narrador le cambió la cosa? Y no me diga que por el Espíritu Santo, porque sabemos que el Espíritu Santo lo inspiró. Es porque Lucas quería resaltar esperanza a los pobres, no solo del espíritu, sino también del bolsillo. Bienaventurados los que lloran. Lucas es bien fuerte y después comienza a decir, ¡ay de los que no tienen hambre! Porque ellos sí van a tener hambre después. ¡Ay de los que no tienen sed! O sea, el narrador maneja el discurso inspirado por el Espíritu Santo para darle colores diferentes a las enseñanzas de Jesús. Al narrador hay que ponerle mucha atención cuando tú trabajas narrativa. Lo más importante es la trama. La trama de una narrativa incluye no solo una secuencia de eventos, sino también el diseño e intención de la narrativa, según Brooks en su libro Reading, en la página 11. Los estudios que se centran en la trama a menudo exploran cómo se desarrolla la historia, qué significado se crea para el lector en los eventos posteriores. Hay que ver la trama, el color de la trama también. La trama es pues el plot, de lo que se trata la historia. Otro evento es el punto de vista. Primero está el narrador, después la trama, tercero el punto de vista, y es un aspecto de la narrativa que se centra
en cómo se cuenta la historia, desde qué ángulo o perspectiva se está contando. El estudio del punto de vista ha llevado a la consideración de muchos planos diferentes en los que descansa el punto de vista, incluidos el psicológico, el ideológico, el informativo. Eso lo dice un gran escritor de crítica literaria, el doctor Yamasaki, en su libro Perspective Criticism. ¿Qué cosa significa punto de vista? Eso que le explicaba del énfasis que le da Lucas a la bienaventuranza y que le da Mateo, es por el punto de vista que ellos tienen. Lucas es el gran defensor del desposeído, del pobre, del oprimido. Mateo construye más en la idea del reino, es un poco más abstracto. Ese punto de vista también hay que tenerlo presente. Y por supuesto están los caracteres o los protagonistas, y hay que saber identificarlos. Nosotros tenemos que saber qué rol se le está otorgando a cada protagonista, porque depende de cómo yo cuente la historia. Yo puedo crear un villano, puedo crear alguien que sea adorable, que sea bueno, depende del énfasis que yo le dé. Entonces hay que identificar las características de los caracteres y también el tiempo y espacio. Y eso es muy importante. Yo voy a volver sobre eso, así que voy rapidito en esto. Y lo más importante es el lector. En la teoría narrativa existen varios tipos diferentes de lectores. Quizás el más importante es el lector implícito, que no es el lector real, sino la construcción teórica de un posible lector que está en la mente del narrador. Y es un poco más complejo, pero eso es importante. Vamos a lo práctico, porque veo que algunos ya se me van a desconcentrar. Tienen deseo de orar porque lo veo con los ojos cerrados. Ahora la Biblia, vamos a Marcos 2, del 1 al 12. Vamos. Marcos, capítulo 2. Esa historia de aquel paralítico. Vamos a hacer esto en la práctica ahora. Vamos a ver dónde está cada una de esta gente. ¿Quién es el narrador aquí? ¿Ah? ¿Quién es el narrador? El que escribió el libro, vamos a decir que es Marcos, ¿verdad? ¿Qué características nosotros podemos ver? Es alguien que conoce bien el lugar y que se mete en la mente de todo el mundo allí. ¿Y quiénes son los demás que están allí? Veamos cuál es la trama de esta narrativa. Comienza hablando de que Jesús estaba en una casa, la casa está repleta de gente y no pueden entrar. Hay unos amigos que traen un paralítico. Atención, el narrador pudo haber hecho que el paralítico apareciera dentro de la casa y comenzar la historia de esa perspectiva, ¿sí o no? Diciendo, y había un hombre que no podía caminar ahí y Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. Y por ahí comienza la historia. Pero no la comenzó por ahí. Él la comienza insinuando, aunque no diciendo, que el paralítico le era imposible ver a Jesús. ¿Sí o no? ¿Por qué le era imposible ver a Jesús? ¿Por qué? No lo oigo. ¿Porque era paralítico? ¿Por qué más? Porque había mucha gente. Y después el narrador se le ocurre la brillante idea de incluir el detalle de que unos amigos llevaron al paralítico. Lo subieron al techo de la casa. ¿Usted sabe lo que es subir un paralítico al techo de una casa? Pero eso no es nada. Rompieron el techo de la casa. Imagínese usted, estamos aquí hablando, normal ahora, y de repente usted ve que se cayó un pedazo de eso allá. ¡Pum! Vamos a seguir hablando aquí. Aquí no queda un alma aquí adentro. Pero el narrador lo hace tan soft, tan cuidadosamente, que se rompió el techo. Y en la película, usted lo ve, lo bajan así como casi con una musiquita de fondo. Pa, pa, pa. No. ¿Por qué lo hacen así? Porque el narrador así lo puso. Porque si soy yo que lo estoy contando y de repente Jesús está ahí emocionado y de repente ¡zas! El techo, se sale una mano del techo.
Y la gente se quedó viendo. Y la mano recoge un pedazo, porque acuérdense que los techos no eran de bloque, de cemento, eran de paja. Y abrió un hueco. Y los rayos del sol le entraron. Y la gente cuando vio el sol, pero no es el sol solamente, viene una camilla. El narrador le puede dar el color que quiera. Este lo puso como sublime. Y ahí está el paralítico. ¿Y cuáles son los caracteres? ¿Cuáles son los protagonistas de esa historia? Obvio Jesús. ¿Qué más? El paralítico, obvio. ¿Qué más? Los amigos de él. ¿Qué más? Y los fariseos que están allí. Y la gente que está alrededor. En ese mismo orden de importancia están. ¿Qué característica tiene cada uno de esos? ¿Cómo es Jesús? En esa historia. No me venga ahora a hacer una teoría cristológica. En esa historia, ¿cómo es Jesús? ¿Qué detalles ves ahí en Jesús que son especiales? ¿Soluciona problemas? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Es? Su divinidad, la ve allí. Empatía, ¿cómo más es Jesús ahí? Ese carácter, ¿qué le pone el narrador? Perdona, pero también él sabe lo que piensa quién, la gente. Por eso él dijo divinidad. ¿Qué más? Su humanidad. ¿Dónde ve la humanidad? Relacionándose con la gente. Muy bien, ¿y cómo es el paralítico? Desvalido. ¿Y ustedes creen? ¿Y él le pidió a Jesús que lo sane? Yo veo el paralítico medio pasivo. Él llegó y se quedó ahí. ¿Qué tú vas a hacer conmigo? Por eso Jesús no lo sanó de una vez. Jesús le dijo, tus pecados. Ahora, los amigos, ¿cómo eran? Cuando yo predico de esto, que lo hago muchas veces a veces, yo pongo a los amigos mirando para el piso. ¿Sí o no? Ellos abren el hueco, están viendo qué va a pasar. Y cuando Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados, yo lo veo, pongo a ellos a mirarse la cara. ¡Ah! Anda. Y esta fuerza que nosotros hicimos, cargando ese paralítico desde hace 2 kilómetros, porque hubo que traerlo cargado, y después para subirlo a este techo, romper este techo que era de Juan, y ahora hay que pagar este techo. Esta semana hay que trabajar aquí. Esta gente se va y nosotros tenemos que ponerle el techo, porque es donde va a dormir esta gente esta noche, para que le perdone pecados. Entonces yo lo pongo a decir en el sermón narrativo, pero eso lo podía hacer él a la distancia, ¿sí o no? Tus pecados te son perdonados, no había que hacer esto. Así que estos caracteres probablemente estaban frustrados. ¿Por qué Jesús hizo eso? Porque el paralítico no se lo pidió que lo sanara. Por ende, Jesús primero le sanó el corazón y luego lo sanó a ellos. Le sanó el cuerpo. ¿Quién más están ahí? Los fariseos. ¿Cómo son los fariseos? No son buenos. Los fariseos no son buenos. Los fariseos están pensando, este es un blasfemo. Ni siquiera están contentos por el bien que se le hizo a él. Y mira que los fariseos eran buena gente. Eran gente santa, gente buena que buscaba a Dios. Pero aquí estaban criticando. Era bien complicado. Así que miren cuánta información te da analizar carácter por carácter. Analizar la trama. Mirar el momento. Mirar cada punto de eso te da detalles importantes que sin un comentario bíblico, sin tú tener que leerlo en griego, sin tener que complicarte mucho, solo analizando la narrativa cuidadosamente te das cuenta de cuánta información puede haber allí en la historia. Vamos a otra parte que es los principios de interpretación de una narrativa. ¿Qué cosa yo debo tomar en cuenta para interpretar narrativa? Y voy a usar Marcos 11 de los 12 al 14 como ejemplo.
¿Qué hay en Marcos 11 del 12 al 14? ¿Quién lo busca primero que yo? Allí hay una parábola o una historia. ¿Qué es lo que hay ahí? En la tarde les voy a hablar de parábolas, pero ¿la maldición de quién? De la higuera estéril. Ustedes saben que yo debo hacer una confesión aquí. La voy a hacer, no me da vergüenza. Yo tenía problemas con este texto. Esto es un milagro. ¿Es un milagro, sí o no? Porque nosotros estamos acostumbrados a ver los milagros de Jesús haciendo bien, sanando, resucitando, calmando. Pero aquí es el único milagro de los evangelios donde Jesús mató. Y eso a mí me chocaba. No solo porque Jesús mató, sino porque Jesús salió de de Betania, para Jerusalén eran 11 kilómetros a pie, con sus discípulos. Parece que no se desayunó, tenían hambre y vieron un árbol que era de higuera, y fueron hasta el árbol de higuera, y el narrador dice, a propósito, lo dice, a ver, la última parte del versículo 13, ¿qué dice en su Biblia? Que no era tiempo de higos. Pues si no es tiempo de higos, ¿qué andas haciendo ahí buscando higos? Y como no encontró higos, Jesús le dijo, maldita sea desde la punta de la hoja hasta las raíces. Y cuando yo leía eso, yo mejor me brinco esta historia porque yo no entiendo a este Jesús. No lo entiendo. Hasta que di estos pasos que le comparto a ustedes. Número 1. Ubique primero el flujo del contexto de la historia. ¿Usted no lo entiende? Busque bien el contexto. ¿Por qué Jesús maldijo y mató a la higuera? Si usted lee cuidadosamente el contexto de la historia, usted se va a dar cuenta que esa historia no comenzó ahí. Es una secuencia que inicia cuando Jesús hizo la entrada triunfal a Jerusalén, versículo 1, capítulo 11 de Marcos. Y cuando Jesús entró, yo quiero que ustedes sientan con los discípulos la frustración ahora también. Imagínense, los discípulos están 3 años y medio con Jesús, luchando, batallando, pasando vergüenza. Han tenido que salir corriendo de un lugar para otro, dormir en la calle, abandonaron el trabajo, abandonaron la familia, decidieron seguir a Jesús a ciegas porque tenían la esperanza de que Jesús iba a instalar un reino. Y por fin entraron en Jerusalén y los discípulos se codeaban así, el uno con el otro, dicen, ya sí la pegamos. La gente recibió a Jesús como recibían a los reyes. Jesús entró en un pollino. El pollino no tocó las calzadas de Jerusalén. La gente tiraba los mantos, tiraba palmeras y decía, Hosanna, gloria al Señor, bendito sea el Rey que entra por aquí. Llegan hasta el templo y allí es donde los discípulos esperan que Jesús se levante y arengue a la multitud y le diga a la multitud, vamos a tomar el control de Israel. Y cuando los discípulos están esperándolo ahí, Jesús le dice a los discípulos, lo mira así, y ellos dicen, aquí nos está mirando para ver si le damos fuerza. Jesús los mira y le dice, vámonos. ¿Qué? Vámonos. Lean ese capítulo después. Vámonos. ¿Cómo que nos vamos? Vámonos. Y se fueron. Y como que no aprovecharon el punchline allí. No lo aprovecharon. Y ahora cuando retornan al otro día a Jerusalén, es cuando Jesús le muestra esto de la higuera. Es interesante ver ese contexto. Cuando llegan a Jerusalén, lo que está después de la historia es cuando Jesús entra hasta el templo y ahora la gente que antes querían ponerlo rey, querían matarlo porque Jesús destruyó los negocios del templo. Así que primero hay que ubicar el flujo bien de la historia. Yo vuelvo sobre el flujo ahora de la historia. Número 2,
escucha el tono del narrador. Identifica en la persona verbal que se expresa el narrador. Mira los detalles que complementan a la historia. Y allí en esa historia de la higuera estéril hay algunos detalles que hay que ver cuidadosamente. El más importante es que la historia no se cierra en ningún lado. Versículo 12 dice, al día siguiente, no la puedes conectar de lo que está anterior. Versículo 15, llegaron a Jerusalén, conector otra vez. Versículo 20, por la mañana cuando pasaban, vieron a la higuera. Es una historia que va en progreso, que va en desarrollo. Y entonces cuando tú estás leyendo eso, tienes que ver el tono del narrador. Y dice, ¿por qué este narrador no quiere acabar esta historia? Si la historia es triste. Y la sigue contando. Entonces tienes que ver el tono del narrador. Número 3, enfócate en la trama. No te vayas por los tangentes y los detalles como yo me iba y decía, wow, Jesús, explícame eso. Yo como que te veo medio injusto ahí. No era tiempo de higo. Y tú la secaste. Como que no me encaja contigo. Yo se lo decía al Señor luchando. Yo no te entiendo aquí, ayúdame. Hasta que dije, yo me estoy concentrando en un solo detalle. Vamos a ver la trama. Y me doy cuenta que esto no es una historia solamente, esto es una parábola viva. Espérate, ¿cómo así? Esta narrativa que viene conectando, imagínense, los discípulos están impresionados por cómo te recibió la gente en la entrada triunfal. Solo los superficiales, como los seres humanos y los discípulos, a veces nos dejamos engañar de la hipocresía de la gente. Jesús no. Jesús sabía que esos hosannas y esas palmeras fueron hipócritas. Y quería demostrarle a los discípulos de tal manera que a ellos no se les borre nunca, aprendan. Y vieron esa higuera llena de hojas, porque yo nada más, para poder darle la clase ahora, me concentré en un detalle, que la Biblia dice no era tiempo de frutos, pero la Biblia dice también que estaba llena de... ¿Y saben una cosa? Cuando las higueras, óigalo bien, tienen hojas, siempre tienen frutos. Y hay higueras que echan hojas fuera del tiempo y la gente, que era un mundo totalmente rural, veía de lejos, allá hay una higuera con hojas. ¿Qué significa? Tiene fruto fuera de tiempo. E iban allí para saciar su hambre o su deseo de comer higos. ¿Y qué pasó con esa higuera? ¿Fue Jesús que falló? No. La higuera solo tenía hojas y no tenía frutos. ¿Qué le enseñó Jesús a sus discípulos? No se dejen engañar de las hojas. Lo más importante son los frutos. Miren lo que le pasa al que solo tiene hojas, pero no tiene frutos. Lo que pasó ayer son hojas, pero yo busco frutos. Yo tengo un sermón basado en ese capítulo que lo he titulado Hojas, nada más. Y hablo del cristianismo que está lleno de hojas. Cristianismo como aquí, que tenemos un lugar cómodo donde estamos, con aire acondicionado, buena iluminación, equipo de sonido, asientos mullidos, tranquilos, buenos, reclinados allí. Ahí yo te paso el día, ahí le da sueño a uno. Todo eso son hojas. Dios busca otras cosas también. ¿Son malas las hojas? No. Siempre que las hojas tengan frutos también. Pero cuando yo solo tengo hojas y no doy frutos, ¿sabe qué me pasa? Me seco hasta las raíces. Eso se quedó en la mente ¿de quién? De los discípulos para siempre. Sienta el tono de los protagonistas. Tienes que saber
cómo van los protagonistas, qué van pensando, qué van diciendo. Cuando yo entendí eso así, dije, Señor, perdóname, te entendí mal. Si tú estabas dando una lección, si tú me estás diciendo que yo no me debo llenar solo de hojas, que debo tener frutos. Pero tuve que ver protagonista por protagonista, ver qué está haciendo, qué está pasando. Siga el flujo del tiempo y espacio. Hay que seguir esa secuencia y ver cuándo una narrativa termina, cuándo una narrativa inicia. Mira el movimiento de los espacios, está dentro, está afuera. Sienta lo que se siente, no es lo mismo predicar teóricamente de que vamos en una tormenta y se va a hundir el barco, que usted sentir literalmente lo que es estar en una tormenta. Porque a veces nosotros decimos, ¡ay, qué miedosos los discípulos! Teniendo al maestro ahí al lado, aunque esté dormido, tiene el control. Y el maestro no está en el cielo. El otro día yo viajando de un lugar a otro, me monté en un avión pequeñito. No me gustan. De hecho, no me gustan los aviones. Pero la iglesia me designó a trabajar ahora directamente con 10 países. Ninguno se va en tierra. He vivido en mi vida en 3 países diferentes, los 3 son islas. Así que el avión es indispensable. Y por andar rápido para llegar a un lugar me monté en uno pequeñito, confiado en el Señor. Yo me puedo montar en el más grande. Yo ahí, si yo me muero mañana, me voy a salvar. Así que no me lloren, porque me voy a montar en un avión mañana para regresar a mi casa. Yo me confieso todo. Viajo toda la semana. En las próximas 7 semanas yo voy a estar en 7 países diferentes, comenzando con este. Pero no me deja dar miedo. Y me monté en ese pequeñito. Y lo primero fue que ayer el doctor Hernández estaba diciendo algo y me recordó eso. No le dije eso ahí. Me pesaron con la vista. ¿Sí? ¿Cuánto usted pesa? Yo siempre le doy 10 libras menos y cosas así. Y comenzaron a hacer un cálculo. Y si usted no se puede sentar aquí, no se puede sentar aquí, pum, y nos pusieron como un equilibrio. Y me pusieron un equilibrio ahí. Cuando me tocó al lado del piloto ahí, frente al piloto, yo veía toda la maquinaria porque no tenían puertas, sino una cortina amarradita. Y cuando nos elevamos, ellos comienzan a hablar como en código, pero yo estoy viendo y hay una nube negra en el frente. Tal vez yo paso eso todos los días en el avión, pero yo no doy cuenta. Y entonces el copiloto le dice al piloto, tenemos un 1040 adelante. Y yo, ¿qué será el 1040? Y hago así. Y él le dice, evítalo, evítalo. Entonces comienzan a subir. Y parece que subieron a un punto donde ya no podía subir más la avionética y comenzó a temblar. No, baja. Y hacia abajo. Y como yo, tal vez eso ellos lo hablan todos los días, pero como yo nunca lo escucho, le digo, ¿todo bien? El piloto le dice, agárrese. Y bajamos así, yo voy viendo así el mar, casi lo toco. Y después sube, porque estábamos muy bajitos. Y entonces escucho la palabra más difícil. Se miraron a los ojos como que algo grave estaba pasando. Y uno le dijo al otro, es inminente. Ya, yo morí. Y otra vez volví y dije, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dije al Señor, si yo me bajo de aquí, te prometo que nunca más me subo en un avión. Pero bájame, Señor. Y nos metimos en el medio de la nube negra. Y eso tembló. Y nos sacudió así que nos levantaba. Y se iba de lado y se iba así, se volteaba.
inminente. Entonces, cuando yo salí, que aterrizamos, que yo no pude bajar de una vez porque las piernas me hacían así, yo me acordé de los discípulos. No es lo mismo teorizar. Hay que seguir ese flujo, sentir con ellos. Huela la brisa. Cuando se están contando la historia y depende del narrador, tú lo sientes. Aquí hubo gente que se le enfrió el estómago hablándole yo ahora del avión. Porque uno comienza, qué sé yo, empatiza con la historia. Cuando usted vaya a la Biblia, haga lo mismo. Mire allí. Métase no solo en lo que te cuentan, sino en lo que produce lo que te están contando. Eso es muy importante. Y finalmente, tenga objetividad de lector. Y eso es un peligro para los predicadores ahora. Cuando los predicadores hablan de narrativas, a veces le meten detalles a la historia que no lo tiene la Biblia. Y te dice, va, que eso lo dice la Biblia. No, lo dijo este. Yo recuerdo con mucho cariño a un predicador excelente que escuché una vez. ¿Se acuerdan de la historia cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, que un terremoto abrió las puertas y ellos pudieron salir, pero no salieron? ¿Se acuerdan de eso? ¿En dónde pasó eso? En Filipo. Y ese predicador se metió tanto en esa narrativa y comenzó a decir que la tierra no estaba temblando porque hubo un terremoto, sino que antes que la tierra temblara, Pablo y Silas cantaban. Dice, la tierra no temblaba, la tierra bailaba porque Pablo y Silas cantaban. Y yo dije, eso lo dice la Biblia. O sea, se metió tanto que se le olvidó que él no es un lector. Y se metió ¿a qué? A narrador. Se entienda siempre que usted es el lector, no el narrador. Vamos otra vez rapidito, así. Primero, ubique el flujo del contexto de la historia. Número 2, escuche el tono del narrador. Número 3, enfóquese en la trama. No se vaya por los detalles. Eso es un problema cuando interpretamos Apocalipsis también. Vamos a Apocalipsis. Usted quiere saber qué significa el cuarto cuerno de la bestia. No significa nada. Y perdónenme, son detalles. Lo importante es saber la trama. La trama. Pero a nosotros nos interesan los detalles. En la narrativa los detalles no son más trascendentales que la trama. Son importantes, pero la trama es lo más importante. Número 3, sienta el tono del protagonista, de los protagonistas. Mire cómo siente, cómo ve el protagonista, cómo se proyecta el protagonista. 5, siga el flujo, tiempo y espacio. Mire dónde está ahora, si está afuera, si está adentro, está en el mar, está en el aire, está abajo, está en la tierra. ¿Cómo está la narrativa? Y 6, tenga la objetividad del lector, no sea el narrador. Termino diciendo que la narrativa es uno de los principales géneros literarios de la Biblia. Hay muchos tipos de narrativa, pero los principios de interpretación pueden aplicarse de forma general a todas las narrativas, incluyendo estos que están basados en el Nuevo, también en el Antiguo Testamento. Y al interpretar la narrativa hay que tener en cuenta el respeto hacia el narrador y su propósito. A leer narrativa y a predicar narrativa en el nombre de Cristo Jesús. Dios le bendiga a todos.